Hoy les enseño a crear este diseño de bralette, desde el patrón y hasta la costura. Bienvenidos. Este patronaje lo hice partiendo del molde de brasier o corpiño básico que te enseñé anteriormente. Revisa los comentarios y la descripción para encontrar el link de ese video. Hacelo utilizando tus propias medidas o en diferentes talles. Deja cualquier duda en los comentarios. Comencemos con la transformación del patrón básico. Luego de copiar la copa básica, veamos cómo crear la pieza de la cinturilla. Desde la parte inferior baja el ancho del elástico de bajo busto más 1 centímetro. En este punto cometí el error de bajar menos de lo necesario, por lo que luego tuve que volver a cortar la pieza de la cinturilla. Por lo tanto, debes bajar el ancho del elástico más 1 centímetro para poder coser la tira elástica y una cinta vaina para tapar la costura entre la copa y la cinturilla. Luego vas a buscar el punto medio entre estos dos y desde allí vas a crear la curva de la cinturilla hasta el eje central vertical de la copa. Dibuja una diagonal entre la esquina del cuadrado principal y el centro de la copa. Desde el extremo del bretel subí 3 centímetros y desde allí aplica una amplitud de bretel de 1,5 centímetros. Continúa por cortar sobre la curva de la cinturilla y luego por la diagonal. Ahora agrégale volumen a la copa. Dobla el papel sobre la línea horizontal y lleva ese doblez hacia la segunda línea guía. Luego pega el papel para cerrar esta pinza. Traza una recta que será la línea del escote. Por el costado de la copa, dobla sobre la línea horizontal y lleva el doblez hacia la primera línea guía. Después traza la curva de la sisa. Para mantener la altura original del costado, desde la sisa medí lo mismo que bajaste en el primer paso y desde allí traza una línea entrecortada hasta el centro de la copa. Más tarde doblé el papel sobre la línea de la sisa y lleva ese pliegue hasta la línea entrecortada. Pega el papel para cerrar la pinza y traza la línea definitiva del costado. Continúa por dividir la copa en 4 piezas. Uní estos puntos para definir la pieza del costado. Con esta línea completamos la pieza superior de la copa. Y con esta otra dividimos la parte inferior en 2 piezas. Aprovecha el papel para agregar margen de costura con ayuda de un resaltador. Agrega 1 centímetro en el bajo busto para poder coser el elástico y luego girarlo. Suma medio centímetro en el costado para unir con la pieza de la espalda. Agrega 1 centímetro de margen sobre la sisa. Sobre el escote dibuja unas ondas para indicar que sobre ese lado van a estar las ondas de la puntilla. Avancemos por cortar la copa y dividirla en 5 partes. Por un lado tenemos la pieza de la cinturilla y la del costado. Por el otro la pieza superior. Y finalmente ambas piezas inferiores de la copa. Ahora hay que pegar cada pieza en papel para agregar margen de costura donde falte. Pega la pieza del costado sobre un pedazo de papel y agrega medio centímetro de margen de unión con el resto de la copa. Sobre un papel, pega la pieza de la cinturilla y agrega medio centímetro de margen a lo largo de la curva y también sobre el lado derecho. Pega la pieza superior de la copa en un pedazo de papel, curvala desde el centro y hacia cada lado y agrega medio centímetro de margen de costura. Pega la pieza inferior del costado sobre papel y curva desde el punto central de la copa y hacia cada lado para finalmente agregar medio centímetro de margen de costura alrededor de toda la pieza.
Realiza lo mismo con la pieza inferior del lado del escote. Pegala en un papel, curva la parte puntiaguda y agrega medio centímetro de margen. Muy bien, ahora hay que agregar información a cada pieza. De la pieza superior se necesitan 2 piezas en puntilla elastizada. De los moldes inferiores de la copa y del costado se necesitan 4 piezas en total de cada una. Un par en puntilla y otro par como pieza interna en microtul, mesh o jersey de algodón. De la cinturilla solo se necesita una sola pieza en puntilla y hay que cortarla sobre un doblez de tela para obtener la pieza completa. Finalizando el patrón de la copa, hay que continuar por copiar la espalda básica y únicamente le debes agregar margen de costura, agrega medio centímetro sobre el costado. Suma 1 centímetro de margen a lo largo del bajo busto. Coloca 1 centímetro sobre la línea superior de la espalda. Indica que de este patrón se deben obtener 2 piezas en puntilla y que hay que cortarlas siguiendo esta dirección de mayor elasticidad del textil. Ahora sí, el patrón de este bralette está completo. Acá ya corté todas las partes de este bralette en puntilla elastizada y microtul para forrar las copas. Vas a iniciar por unir la parte inferior de la copa enfrentando derecho con derecho, por un lado las piezas de puntilla y por otro las piezas de forrería. Vas a coser con puntada recta a medio centímetro desde el borde. Recuerda que todas estas uniones también las puedes hacer con overlock. Continúa por elastizar el escote con elástico de retención o tira de bretel de 6 milímetros de ancho. Esto lo vas a hacer cosiendo el elástico por el revés de la pieza utilizando puntada zigzag, tomando 4 centímetros de la tira y estirando medio centímetro. Ahora hay que unir la parte superior de la copa con la inferior. Junta derecho con derecho las piezas de puntilla. Da vuelta y acomoda la pieza de forro con el revés mirando hacia arriba. Luego vas a coser con puntada recta a medio centímetro desde el borde. Vas a doblar por la mitad a la pieza de cinturilla y vas a marcar el centro. Acomoda las copas sobre la cinturilla hacia cada lado desde el centro, enfrentando derecho con derecho. Esto se une con costura recta a medio centímetro del borde. Opcionalmente podés tapar el margen de costura con esto que se conoce como cinta vaina, a la cual vas a coser con puntada recta a cada lado de la cinta sobre el revés de la prenda y volcando el margen de costura hacia la cinturilla. Ten en cuenta que esto se cose sobre la cinturilla y no sobre la copa. Más tarde hay que enfrentar derecho con derecho las copas con la pieza del costado en puntilla. Da vuelta esto y por encima posiciona la pieza de forro con el revés del textil hacia arriba. Luego vas a coser con puntada recta a medio centímetro desde el borde. Junta la parte delantera con las piezas de la espalda enfrentando derecho con derecho para coser con puntada recta. Con elástico de bajo busto vas a elastizar posicionando la tira con su lado afelpado hacia arriba
sobre el derecho de la prenda. Esto se hace con puntada zigzag común, cosiendo desde el picot y hacia adentro mientras tomas 4 centímetros de la tira y estiras 1 centímetro. Al llegar a la cinturilla debes estirar un poco menos el elástico para evitar que la parte delantera quede fruncida debido a la rigidez que le da la cinta vaina. Vas a cortar todo el sobrante de tela. Luego gira el elástico y cose con puntada zigzag en 3 pasos desde el borde y hacia adentro y sin estirar. De igual forma vas a elastizar la parte superior de la prenda estirando 1 centímetro sobre la espalda y medio centímetro sobre la sisa. Esto lo puedes hacer con el mismo elástico de bajo busto o utilizando otro como el que seleccione. Sobre la espalda vas a coser tiras de elástico de bretel con puntada zigzag y rematando con puntada recta al llegar a la parte superior de la espalda. Primero cose sobre el borde izquierdo del elástico y coloca la prenda por debajo con ambos frentes hacia arriba. Elastiza estirando medio centímetro cada 4 centímetros de la tira. Al llegar a la parte superior de la espalda, levanta el pie y la aguja y cambia a puntada recta en 1,5 de largo para realizar un remate y así asegurar el hilo. Corta el sobrante de textil. Hacia cada lado del centro espalda, inserta el gancho de tela y cose con puntada zigzag o puntada recta. Cose hasta llegar al final. Retrocede hasta el inicio. Y avanza y retrocede un pequeño tramo. Después cose el gancho macho por el lado del revés, dejando el metal hacia arriba. Con tiras de entre 42 a 45 centímetros de largo vas a crear un par de breteles regulables. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar un video en la descripción y en los comentarios. Pasa la tira de la espalda por la arandela del bretel y cose con puntada recta en 1,5 de largo. Vamos a coser, retroceder, coser y retroceder. Corta 2 tiras de puntilla como estas. Yo usé lo que me quedaba, por lo tanto miden 33 centímetros de largo, pero las hubiera hecho de aproximadamente 40 centímetros. Para realizar el frunce vamos a aflojar la tensión del hilo a 1 y poner el largo de la puntada a lo más largo posible. Vas a coser con puntada recta sobre el lado curvo a medio centímetro de distancia desde el borde. Al finalizar este paso, no olvides de cambiar la tensión del hilo a la posición anterior. Para fruncir hay que tomar un hilo y comenzar a tirar hasta obtener más o menos la mitad del largo inicial. Vas a poner el bretel sobre la tira fruncida para luego coser con puntada zigzag sin estirar del elástico. Al llegar al otro extremo, cambia a puntada recta en 1,5 de largo y realiza un remate para evitar que el hilo se descosa. Vas a cortar todo el sobrante de tela. Pasa el extremo de la copa y el bretel por una arandela y realiza estas uniones con puntada recta, cosiendo y retrocediendo un par de veces. Recuerda revisar el primer comentario o la descripción del video para acceder a más información sobre este bralette. El último paso es opcional y se trata de tapar el margen de costura del costado con cinta vaina, posicionando la misma desde la costura y hacia la espalda
para coser con puntada recta a cada lado de la cinta. Entonces, primero vas a coser sobre un lado, luego girás la prenda y vas a coser y retroceder como haciendo un remate. Volvés a girar y vas a continuar cosiendo. Y luego vas a coser y retroceder para finalizar. Ojo que también podés dejar un lado de la cinta abierto para insertar una ballena plástica y luego cerrarlo con puntada recta. Acá les presento el resultado final. Las animo a que lo hagan en otros materiales, quizás en algodón con lycra, microfibra elastizada, en fin, hay muchas opciones. Muchas gracias por apoyar mi contenido. Siempre trato de transmitirles todo lo que voy aprendiendo y experimentando en el mundo del patronaje y la costura. Recuerden que pueden apoyar este contenido dejando un me gusta, compartiendo este video y dejando un comentario. Además, me ayudan un montón enviando un super gracias presionando el botón que dice gracias que se encuentra por debajo del video. También pueden aportar voluntariamente comprando un cafecito en el link que les dejé en la descripción del video y también en la sección de comentarios. Ahora sí, me despido, les mando un beso y nos vemos en un siguiente video.